Can Yaman y Demet Özdemir. Uf, qué tema más jugoso. Parece que la tensión entre ellos nunca se fue, ¿verdad? Pero ¿cuándo empezó todo realmente? Yo me he puesto a investigar, a rebuscar en los archivos del salseo digital, y creo que tengo algunas claves. Para ser honestos, todos nos enamoramos de ellos en Erkencikus. ¡Qué química! Parecía que su amor traspasaba la pantalla y llegaba hasta nuestras casas. Y sí, lo admito, yo también me lo creí un poco. Pero ahí es donde empiezan las dudas. ¿Era todo tan perfecto como parecía? Yo creo que la chispa que encendió todo, el primer indicio de que algo no iba bien, fue justo después de que terminara el rodaje de la serie. Empezaron a aparecer rumores de que la relación no era tan idílica como la pintaban. Muchos decían que Can era un poco intenso, ¿sabes? Y que Demet, bueno, quizás no estaba tan cómoda con toda esa atención mediática que se generaba a su alrededor, y sobre todo, alrededor de Can. Luego vino la ruptura. Y no fue una ruptura discreta, ¿eh? Se habló mucho, se especuló todavía más. Y lo curioso es que a partir de ahí, cada vez que se les mencionaba juntos, había un aire de desdén. ¿Diferencia? Era como si hubieran pasado de ser la pareja del momento a ser dos personas que intentaban evitarse en las alfombras rojas. Pero lo que me llama la atención, y esto es pura especulación mía, es que cuando uno de los dos está en un nuevo proyecto, o cuando sale una noticia importante, zas, vuelve a aparecer el nombre del otro. ¿Casualidad? No lo creo. Es como si hubiera un hilo invisible que los sigue uniendo, aunque ellos intenten tirar de él en direcciones opuestas. Piensa en esto. Si realmente hubieran terminado mal, si la relación hubiera sido un desastre, ¿por qué seguirían dando pie a este tipo de titulares? Yo creo que hay algo más, algo que no nos cuentan. Quizás es una estrategia de marketing, ¿quién sabe? Mantener viva la llama de la expectativa siempre funciona. O quizás, y esto es lo que más me gusta pensar, hay una historia de amor que fue muy intensa, se quemó rápido, pero las brasas siguen ahí. Muchos apuntan a que la tensión se hizo más palpable cuando Can empezó a salir con otras personas públicamente y Demet, por su parte, buscaba algo más discreto. Y ahí es donde se ve la diferencia de prioridades, ¿no? Uno busca el foco, la otra quizás busca paz. Y cuando dos personas buscan cosas tan distintas, es normal que las cosas se enfríen. Pero, ¿y si todo esto es una fachada? ¿Y si en el fondo se siguen teniendo cariño, o al menos respeto? A veces las relaciones que terminan de forma explosiva son las que más tardan en sanar. Y la tensión que vemos más que enfado puede ser incomodidad, o quizás un pasado compartido que pesa. Lo que sí está claro es que la sombra de Erkencikus es muy larga para ellos dos. Y a pesar de que han intentado seguir caminos separados, la audiencia, nosotros, seguimos fascinados por su historia. Y cada vez que uno de los dos publica algo, o se le ve con alguien, automáticamente se compara o se busca la conexión con el otro. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo empezó la tensión? Yo creo que la tensión latente estuvo ahí desde el final de la serie, se hizo evidente con la ruptura, y se ha ido alimentando con el paso del tiempo, con sus nuevas parejas, sus declaraciones. Es como una telenovela real, donde cada gesto, cada silencio, tiene un significado oculto. ¿Vosotros qué pensáis, esta tensión es real o es puro juego mediático?